Leemos nuevamente de forma alternada, dice la palabra, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Esta lectura da el pie para la predicación de esta tarde. Vino a ella y no halló nada. Está a cargo de nuestro hermano diácono Jorge Carranza. Sí. Buenas tardes, hermanos. Prefiero aquí abajo porque siento que allá arriba, digo, cuando yo estoy ahí sentado como ustedes ahora, como que allá arriba me empieza a dar sueño a mí. Y si me siento más atrás, pues más. Y si se trata de mí, pues más. Entonces, mejor me bajo yo. Sí. Es por la hora. Se llama fatiga postprandial. Es la que después de la comida da sueño. Bueno, ¿sí? Hoy voy a ser muy breve, pero quiero que me ayuden a buscar las lecturas bíblicas. Así que le voy a pedir a Asael, tú vas a leer Filipenses 2, del 6 al 10. David, tú vas a leer Juan, capítulo 11, verso 35. Abby, vas a leer Mateo 8, 10. Lo van a tener ahí. En su momento yo les diré dónde lo leen. Hermano Valdemar, usted va a leer Mateo 19, 14. Ya te dije 8, ¿verdad? Marcos 6, 34. Lili 6:34. Sí. Y todos tengan en mente Hebreos 11, verso 1. Eso no lo sabemos de memoria. Bien, el tema de hoy va a ser: vino a ella y no halló nada. Este tema habla de la higuera que se secó a causa de la maldición que hizo o de las palabras que Jesús expresó hacia ella. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a escudriñar cada día tu palabra, a estar cerca de ti. Guárdanos, Señor, de todo mal. En esta hora, Señor, te suplicamos que podamos entender, Señor, tu palabra, y no solamente entenderla, sino también ponerla por obra. Quédate, Señor, con nosotros y ayúdanos, Señor, a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Voy a
voy a tratar de explicar este texto, pero va a ser versículo por versículo. Yo no sé cómo se le llama a eso, pastor. Expositivo. Texto por texto. Son muy pocos textos los que vamos a leer, pero vamos a entender la profundidad de cada uno de ellos. Dice el verso 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí estamos hablando acerca de Jesús. Jesús estaba pasando por el camino por la mañana y Jesús tuvo hambre, como es normal. Esto nos da a entender muchas cosas. Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. El hecho de que tuvo hambre nos recuerda también otras palabras que pronto en estos días vamos a ver el tema de las 7 palabras en la crucifixión. Y dice que Jesús también tuvo sed. Esto nos demuestra la totalidad humana de Jesús y la totalidad humana de Dios. Asael, ¿puedes leer Filipenses? Sí. Aquí nos muestra cómo las primeras palabras dice que se despojó de sí mismo, se hizo siervo como nosotros, se hizo humano, se encarnó Jesús. Y al igual que todos nosotros, Jesús tuvo necesidades, conoce nuestras necesidades. Él sufrió igual que cualquiera de nosotros y aún más, porque los látigos cuando fue crucificado, los clavos en sus manos y en sus pies, no por ser totalmente Dios, no significa que no haya sangrado o que no haya dolido. Jesús experimentó dolor, Jesús experimentó sufrimiento, Jesús lloró, Jesús se compadeció, Jesús tuvo misericordia, Jesús se admiró, Jesús sonríe, Jesús enseña, corrige, anima, exhorta, alienta. Jesús nos ama. Jesús, siendo totalmente hombre, experimenta cada uno de nuestros de sentimientos al igual que nosotros. Y ese preciso hecho de que experimente esas sensaciones hace que no se entienda. No podemos decir que Jesús no nos entiende y no nos comprende a nosotros lo que estamos pasando, cada una de las situaciones por las que pasamos, por muy fuertes que sean estas o por muy insignificantes que sean. En la mañana me dolía la cabeza y decía, eso no es nada a comparación de lo que Jesús pudo haber sufrido. Y es una insignificancia a comparación de muchas cosas. Dios nos entiende, Dios nos ama. En ese sentido, Dios se encarna en nosotros y viene aquí a nacer a este mundo. Y dice el primer texto, que experimenta hambre. Siguiente texto dice, versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Bien, este verso me gustaría entenderlo en 2 partes. La primera parte es en donde Jesús tiene hambre y ve en el camino una higuera, y dice que esta higuera tenía hojas. Bien, yo no soy agrónomo, pero dicen que las hojas salen después del fruto. Esto es interesante porque quiere decir
que Jesús no vio, tuvo hambre y no vio una higuera o no vio un árbol seco. Vio algo, no sé si después de las hojas salen frutos, vio algo que pudo haber tenido o que debería tener fruto, más bien debería tener fruto. Sin embargo, parece esto engañoso. Entonces el árbol está ahí verde, pero no tiene fruto. Por tanto, es una higuera estéril. Y esto en muchas ocasiones, cuando se habla de la higuera estéril, se hace una comparativa con las personas. Es una figura en la que la higuera pues somos cada uno de nosotros. Aquí se me viene a la mente algo que puede ser un poco duro, pero parece ser que el árbol, aquel verde, debería tener fruto. A veces son apariencias, a veces es un árbol solamente verde. Cuando un árbol está seco, bueno, decimos, está seco, ya, no tiene fruto, está muerto. Pero esa higuera estaba verde, era la apariencia. Y la siguiente parte es de ese verso, la siguiente parte dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Estas palabras las expresa Jesús. Estamos en un momento en el camino, es donde Jesús sale de Betania, y estas palabras en realidad no son palabras, yo no me imagino cuál fue la expresión de Jesús para estas palabras. Y digo expresión porque muchas veces, y esto es a causa de las películas, muchas veces vemos o nos imaginamos a Jesús inexpresivo, es decir, constante en su forma de ser. Cuando expresa enojo, lo expresa de manera serena. Cuando expresa alegría, de manera serena. Y esto es a causa de las películas, o al menos tengo en mi mente grabado las películas estas de, no sé si las vieron, las de blanco y negro, que de hecho creo que Jesús era un español. No sé si se acuerdan de esas películas. Sí. Era una película mexicana con un Jesús español y habla vosotros. Y bueno, pero ven esas palabras, tenemos un cliché de cero expresión. Y no es así. Bueno, a lo largo de la palabra nos vamos dando cuenta de que Jesús tiene muchísimas expresiones. Hace un momento leíamos en la lectura devocional la purificación del templo. Y hay personas que dicen que Jesús se enojó. Y pudiera, quizá no es tan mal, digo, no es tan mal. Sin embargo, no pecó. El hecho de que se haya enojado no significa que haya pecado. Efesios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto quiere decir: no tardes en arreglar tu situación. Y en esta parte, en lo que leímos la lectura devocional, vemos que creo que saca un látigo y saca a todas las personas que estaban ahí, haciendo de la casa de oración un mercado. Aquí vemos que Jesús refleja, o su expresión es, para algunas personas, enojo, pero más que enojo es un celo por la casa de Dios, un celo por las cosas de Dios, de que en ese momento había cero respeto ante eso. Se estaba volviendo un mercado, y eso a su vez un negocio, y eso era abominable ante. Es la casa de oración. Mi casa de oración será llamada, no un mercado, como lo estaban convirtiendo las personas que estaban ahí. Y vemos, Lili, ¿sí? Marcos.
Y vemos aquí otra expresión. La primera expresión, vemos que Jesús tuvo celo. Y aquí dice que tuvo compasión. Abby. Jesús se maravilló, se admiró del soldado. Y así dice aquí un capítulo antes, dice que Jesús, cuando dice en el Mateo 19:14, dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos ahí a Jesús que tiene compasión de los niños, que sonríe ante los niños. Tuvo celo, tuvo admiración, tuvo misericordia. Jesús sanó a los ciegos, dice que tuvo misericordia de ellos. Jesús lloró, Jesús sufrió. Y vemos aquí, llego a donde estábamos, que es el verso 20, y dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Esta palabra yo creo que fue un tanto firme, enojada. Eran palabras de molestia al ver una higuera sin fruto. Dios permita que no sea así con nosotros, si nos ponemos nosotros como la higuera. Verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y a mí este versículo me sorprende mucho, porque me sorprende que los discípulos se hayan maravillado. Los discípulos habían visto a Jesús haciendo muchos milagros. Y voy a referenciar un milagro solamente de todos los que hizo. Y es cuando Jesús calma la tempestad. ¿Por qué? Porque aquí cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos que estaban en la barca, ¿sí recuerdan que se maravillaban? Porque decían: aún las aguas le obedecen. Y acá los discípulos se maravillan porque seca la higuera. Estamos hablando quizá de milagros parecidos. Es decir, Jesús tiene autoridad sobre toda la tierra. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y puede decir: calma a la tempestad, así como puede decir: higuera, nunca más des fruto. Y la higuera se secó. Sí, algo mal. A todos maravilla. Sí, eso es importante el punto, porque vemos puros milagros, vamos a decir, buenos, cosas buenas que suceden, ¿no? Sanidades, hay muchos tipos, si los pudiéramos clasificar, serían tipos de milagros, pues, de sanidad, de liberación, etcétera, ¿no? Y en este caso,
a la vista de los discípulos era algo malo. Sin embargo, la connotación de esto no es algo malo, sino estamos hablando de que esa higuera, que en apariencia, repito, era verde, no estaba cumpliendo su función. Suena duro. Y la hizo ver como lo que estaba, muerta. No estaba dando frutos. Gracias, pastor. Gracias. Dice, bueno, en Mateo dice que se secó, y dice cómo se secó enseguida. Marcos da más detalles. Probablemente Marcos igual y no fue así a la vista. Dice que pudieron regresar y la vieron seca ya después. Pero estos detalles, el hecho principal es de que se secó. Eso es lo principal. Verso 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Esto me hace referencia también a otro pasaje en donde dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete, y la montaña se moverá. No se pongan a bailar. Se moverá. Nos acordamos mucho de ese canto, pero es una realidad. Qué bueno que nos acordamos, porque nos ayuda a recordar el pasaje. Y esto es importante, y esto es la enseñanza que quisiera que nos quedáramos. Los discípulos se quedan sorprendidos por este hecho de la higuera seca. Pero aquí los discípulos, desgraciadamente, les está haciendo falta fe. Y es que con un poco de fe, dice, podemos hacer grandes cosas. Y cómo nos cuesta, la verdad. A veces, y lo digo en forma personal, a veces queremos tener las cosas todo muy tener un control de todas las cosas, y no dejamos, no tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Damos pasos en nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra forma y ir caminando con pasos seguros, pero porque nosotros lo queremos así y no tenemos nada de fe, no vamos más allá. Aquí cuando se habla acerca de la figura, una figura retórica que se llama hipérbole. Bueno, los que estudiaron por ahí se acuerdan de español, era metáfora, hipérbole, hipérbaton. La metáfora es una comparativa. La hipérbole es una exageración de las cosas, y eso se ocupa mucho en obras poéticas. Las metáforas también se ocupa mucho en canciones o en poesías. Pero esta figura de la montaña o del monte era una figura, una hipérbole, una figura muy conocida por los judíos. La usaban mucho. Por eso vemos dos textos en la Biblia que se refieren a la montaña. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías esta montaña. Y luego en este mismo verso, que si no dudares, que si tuvieras fe, también dirías a este monte: quítate y échate al mar. Es una figura exagerada. Vean, así es quizá la demostración más grande de algo asombroso, ¿no? Así, la montaña, vete al mar. Pero esto era
estas palabras que están aquí plasmadas era para que los discípulos y para que todos entendieran. A veces nosotros cuando hablamos de fe nos referimos a cosas o en nuestro pensamiento, lo digo también nuevamente por mí, de cosas pequeñas, como bueno, primeramente Dios, sucederá tal cosa como, no sé, zapatos, necesito zapatos y Dios va a proveer zapatos. Pero pensamos en cosas así de pequeñas. Sin embargo, no pensamos en cosas tan grandes como por ejemplo a George Mueller en Inglaterra, que era un hombre de fe. Y me voy a permitir solamente poner este ejemplo. Un hombre que vivía, que no tenía nada, y que esta persona cuidaba alrededor de 50 niños. Tenía un orfanato. Y esos niños no tenían ni para comer, no tenían nada. Y él oraba. Y sucedían cosas sorprendentes como que pasó un lechero con litros de leche y que en ese momento se descompuso la carreta y llega y les toca. Oigan, se va a echar a perder mi leche, ¿no la quieren? Y hechos como eso a veces a mí me agrada, y es un ejemplo, solamente un ejemplo de una vida de fe, de una vida en oración. Termino con el verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios nos ayude. Que Dios nos aumente nuestra fe. ¿A quién iremos? Sino solo a Jesús. Porque solamente Jesús tiene, dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios quiera, Dios permita que nosotros vivamos una vida de fe, una vida de oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú tienes misericordia, porque tu gracia nos sostiene, porque nosotros no merecemos nada, merecemos la muerte, merecemos estar secos, y sin embargo tú tienes misericordia de nosotros. Tú nos renuevas, tú nos restauras, y te damos gracias, Señor, por eso, porque no nos das conforme a lo que merecemos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a vivir una vida de oración, una vida de fe. Ayúdanos a creerte a ti. Sé tú con nosotros, Señor, te lo suplicamos. Guárdanos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todas nuestras angustias, porque tú conoces nuestras necesidades. Y tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo conforme a tus riquezas en gloria. Señor, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu corazón, conforme a lo que tú quieres. Quédate con nosotros, Dios, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.